Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, del podcast de Asaja, en el que, como saben, abordamos temas de gran relevancia para nuestra economía y para los sectores productivos de nuestro país. Analizamos las preocupaciones y los desafíos que enfrenta nuestro sector y otros relacionados. Quinta subida sin acuerdo y se ha subido el salario más del 60% en los últimos años. Comenzamos. Apuntes agrarios. El podcast para la gente de campo. En esta ocasión vamos a abordar una cuestión de gran relevancia tanto para empresarios como para trabajadores, que no es otro que el incremento del salario mínimo interprofesional y la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Como saben, recientemente se ha aprobado esta nueva subida del salario mínimo, la quinta sin acuerdo con la patronal, y que ya supone un 60% de subida del salario mínimo interprofesional en los últimos años. ¿Cómo va a afectar esto a sectores fundamentales como la agricultura, la construcción? ¿Está el Gobierno considerando el impacto real sobre la contratación y la viabilidad de las empresas? Para analizar este tema, contamos hoy con la presencia de tres voces expertas que representan sectores especialmente afectados por esta medida y una persona también experta y de referencia en el mundo académico. Hoy nos acompañan Juan José Álvarez Alcalde, secretario de Organización de Asaja. Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias. También está con nosotros Ana Matorras Díaz Caneja, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Pontificia Comillas. Buenos días. Buenos días a todos. Y también está con nosotros María José Leguina, directora del Departamento Laboral de la Confederación Nacional de la Construcción. Muy buenos días y muchísimas gracias. Muy buenos días. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en este asunto que yo creo que es muy interesante por la repercusión y el impacto que va a tener. Juanjo, Asaja ha manifestado su preocupación por el impacto que esta subida del salario mínimo interprofesional va a tener, también la reducción de la jornada laboral, el impacto, la repercusión en el campo. ¿Por qué desde Asaja se considera que esta medida es inasumible para el sector agrario? Bueno, pues en primer lugar es inasumible porque tenemos de nuevo un incremento de costes de producción, incremento de costes salariales que los agricultores ya venimos denunciando en los últimos años, que estos incrementos de costes nos están ahogando, nos hacen que tengamos menos rentabilidad en las explotaciones, se están abandonando explotaciones y por lo tanto esta nueva norma y esta legislación con la cual nos han contado con los sectores para ponerla en marcha, pues hacen bastante daño. Como has comentado al inicio de la noticia, es un acumulado en los últimos años de más del 60% del incremento que hemos sufrido con el salario mínimo interprofesional. Además, esto está añadido ahora también con la reducción de la jornada, problemas que no vamos a encontrar cuando en este sector lo que tenemos que hacer es que no se pierdan las cosechas, que no se pierdan las campañas y tenemos que contratar mano de obra. Si no se nos reduce la jornada va a estar complicado. Además de la dificultad añadida de esta mano de obra que en el sector agrario es muy difícil encontrar y que en los últimos años, como todo el mundo sabe, lo que estamos es contratar a personas, trabajadores inmigrantes o trabajadores en origen. Es por lo tanto, muy complicado poner en marcha esta reducción de la jornada y la subida del salario, pues también es otro palo más que se nos pone en la rueda al sector agrario. Nosotros estamos de acuerdo que los trabajadores tengan los mejores salarios, pero lo que le hemos pedido al Gobierno a través de nuestra patronal, de COE, es que hubiera bonificaciones para el campo español en las cotizaciones para poder afrontar y amortiguar estas subidas reiteradas que tenemos año tras año. Aquí el Gobierno se ha negado en esa unión con los sindicatos, con UGT y con comisiones, que dijeron que de ninguna manera tenía que tener el sector bonificaciones para amortiguar esta subida. Nosotros decimos que muy bien, nos parece que haya estas subidas, está bien, pero esas bonificaciones son necesarias. Y nosotros lo que haríamos sería dar la vuelta al planteamiento para que todo el mundo conozca qué es lo que pasa. No es que nos cueste el trabajador 1.184 euros por 14 nóminas, sino que nosotros el coste de nómina que tenemos como empresario es de 1.900. Es decir, vamos a dar al trabajador esos 1.900 y que sepa que 720 euros van a ir a cotizaciones y a IRPF, que eso se lo van a descontar el Gobierno apoyado por los sindicatos, para que sepa también el trabajador la verdad de lo que está pasando. Es decir, nosotros por cada trabajador se nos va a descontar estos 720 euros, pero el coste nuestro son 1.900. Con estas nuevas normas, tanto con la subida del salario como con la reducción de la jornada,
no se ha vuelto a tener en cuenta al campo español, como ya han hecho en anteriores reformas laborales y medidas laborales que afectan muy directamente a la economía del país y obviamente a nuestro sector también. Sí, porque también nos afecta el tema de la temporalidad, ¿no, Juanjo? No, la temporalidad. Efectivamente, la reforma laboral que aprobó el Gobierno, como se ha visto a lo largo del tiempo, ha sido perjudicial para los intereses del sector. Si hay una actividad temporal y estacional, es la actividad agraria. Entonces, los contratos a los que nos hemos venido sometidos a contratar han sido, como todo el mundo conoce, fijos y fijos discontinuos. Ayer apareció un dato en la prensa muy significativo y es que nos encontramos ahí con 860.000 fijos discontinuos en busca de trabajo. Es decir, hay 860.000 fijos discontinuos parados. Y esto es acumular a la bolsa de trabajos, en las contrataciones que hagamos, acumular en nuestra mochila nuevos fijos discontinuos. No tiene sentido. Estamos trabajando a ver si de alguna forma el campo puede tener esos contratos estacionales que venimos reclamando de 90, 120 jornadas reales, que se propusimos al Gobierno, con que hubieran puesto el apellido de campañas agrícolas, pero no quiso hacer caso. ¿Puedo hacer un comentario a lo que ha dicho Juanjo? Sí, claro, Ana, claro. mira, 3 comentarios. Voy a empezar por el último. Fijo discontinuo, efectivamente, Juanjo, es lo que tú has dicho, pero acuérdate, lo que querían era que en las estadísticas aparecieran indefinidos. Está o sea, claro. era un maquillaje que es lo que han logrado. Al final no han resuelto el problema de origen. También comentarte que lo que has dicho de las bonificaciones. Acuérdate, las bonificaciones estaban sobre la mesa, pero cuando las quitaron, cuando COE no quiso firmar porque evidentemente había cosas que, ¿te acuerdas? Que no que quisieron pendientes. negociar. Sí. Y por último, esto de que aparezca en la nómina todos los conceptos, a mí me parece sería una medida excelente, porque acordaros también que cuando empezó a aparecer en sanidad, en el recibo de las facturas de sanidad, cambió mucho la cosa, porque la gente se dio cuenta de que la sanidad no era gratis. Pues esto es lo mismo. Aquí hay un coste que, por supuesto, tiene que tener el empresario, pero sería bueno que el trabajador supiera qué coste hace y qué sacrificio supone para el empresario. Simplemente quería hacerte esos 3 matizaciones, pero me parece muy interesante lo que has dicho. Es un apunte muy interesante, porque muchas veces escuchamos y leemos en prensa y solamente tenemos una versión, pero cuando hablamos de encarecer los costes de producción, no entendemos esa parte del encarecimiento. María José, te quería preguntar, porque precisamente el sector de la construcción es otro de los sectores en los que hay una importante escasez de mano de obra. ¿Qué repercusiones tendrá tanto la subida del salario como la reducción de la jornada? Bien, yo ahí coincido también con algo que ha dicho muy importante para nosotros Juanjo. Tanto el sector agrario como el sector construcción somos sectores intensivos en mano de obra. Esto es, mi problema, yo no tengo ahora mismo escasez de mano de obra en oficinas. Yo lo que tengo problema es ahora mismo de escasez en ejecución de obra, lo que llamamos a pie de obra. Nosotros, el salario mínimo interprofesional nos afecta en parte de manera indirectamente. Nosotros sabéis que nuestro convenio tiene un salario mínimo bruto anual, una retribución mínima bruta anual, que es como un salario mínimo interprofesional para todo el sector, en el que ninguna provincia que fija tablas salariales puede estar por debajo. Y ahora mismo el último nivel de nuestra tabla está 4.000 euros por encima del salario mínimo. Entonces, a nosotros en principio directamente no nos afectaría, pero claro, nosotros manejamos cadenas de subcontratación, tenemos suministradores, tenemos proveedores que les afecta y que por tanto nos repercute en el coste. Y esto, como también ha dicho Juanjo, ¿no? Si lo unimos a la reducción de jornada, que a la de 37 horas y medias semanales en promedio anual, al final esto es una subida indirecta del salario, porque se mantiene el salario, ¿no? Entonces, evidentemente, claro que nos repercute. ¿Y cómo nos repercute? Pues efectivamente, mayores costes de ejecución de obra, tanto pública como privada. Nosotros, el problema que tenemos es que también la reducción de jornada no se han aceptado propuestas que nosotros necesitábamos. Esto es, nosotros decíamos, bueno, si van a rebajar ustedes el número de horas,
déjennos subir el número de horas extras, no lo han aceptado, mejórennos la flexibilidad de la jornada, no lo han aceptado, la desconexión digital en nuestro sector, en muchas ocasiones es que es imposible, porque justamente el trabajador acepta que en ciertas tareas y funciones, sobre todo de ejecución de obra, necesita estar pendiente, por decirlo de alguna manera, y tiene su compensación económica, y entre ambas partes está aceptado, o sea que en muchos casos para nosotros eso no sabemos cómo lo vamos a resolver. Y ya la interoperabilidad del registro horario, pues en obra civil, por ejemplo, obras lineales, todo el mundo sabemos que España la cobertura pues falla, y yo esto no sé cómo lo vamos a manejar, sobre todo si a esto se une que las sanciones de la LISOS las aumentan y las pasan de ser por empresa a individuales y además se encarecen mucho. Por tanto, al final el panorama es bastante difícil y el contratista lo que va a ocurrir es la imposibilidad que tiene por la ley de desindexación, que a nosotros nos afecta en gran parte, bueno, en gran parte no, nos afecta totalmente en estos costes. Nosotros todos estos costes salariales no los podemos repercutir luego. Cuando tú ya has aceptado un proyecto y un proyecto además puede estar vigente, dependiendo del tipo de proyecto, 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Al final, ¿qué pasa? Pues que las licitaciones, y esto lo hemos venido diciendo, se están quedando desiertas. Se hablaba ya que en el año pasado quedaron más de 300 licitaciones importantes desiertas, se están abandonando proyectos por imposibilidad de que no se pueda asumir, es que no vas a ir a pérdidas. Y además, por supuesto, se están ralentizando las obras. Al final se está olvidando que el sector de la construcción, ahora mismo, la vivienda es necesaria, está en boca de todos, para hacer vivienda hay que hacer ejecución de obra. Y al final, con estas condiciones, nos van a ser, desde luego, muy dificultoso llevar a cabo y comprometernos. Claro, Si no, porque tú nuestra cuando solución- vas a empezar una obra vas con un presupuesto cerrado, y- efectivamente. Y eso es un problema. Ana, han hablado de la repercusión inmediata, tanto en agricultura como en construcción, tanto de la subida como de la reducción de la jornada. Desde tu perspectiva, ¿cómo va a afectar en general esta reducción de la jornada en general a las empresas? Y hemos visto dos sectores que sí que son afectados, agricultura, construcción, hostelería. ¿Qué más empresas, qué más sectores van a estar afectados? Bueno, la reforma proyectada afectaría transversalmente a todos los sectores de actividad y el nivel de afectación es bien profundo en un doble sentido. Ya lo han apuntado de una forma y de otra, tanto María José como Juanjo. Les va a complicar cosas de manera importante en términos organizativos y les va a complicar la cosa y mucho, mucho más allá de lo que creo que nadie puede intuir o predecir en términos económicos. Entonces, aquí lo primero que hay que tener en cuenta es que ni todos los sectores ni todas las empresas están ahora funcionando al nivel de 40 horas, con lo cual, bueno, pues depende de cuánto se alejen del nuevo umbral, que serían 37,5, pues el nivel de afectación, lógicamente, pues cambia radicalmente, ¿no? No es lo mismo tener que bajar de 38 a 37,5 que dar el salto de 40 a 37,5. Pero además, tal y como está proyectada la reforma, digamos que se fijan distintas velocidades y entonces, bueno, quieren, ya veremos a ver si sale adelante y con la prisa con la que tiene el gobierno, quieren que la norma ya se publique y pase el filtro parlamentario antes de fin de año. Entonces, en ese escenario, las empresas que no están sujetas a convenio, de acuerdo con la redacción actual, estarían obligadas a respetar ya el umbral de 37,5 horas semanales como máximo al día siguiente. Y luego las que están sujetas a convenio, como se da a las comisiones negociadoras de los convenios que se ven afectados y desequilibrados y dinamitados por esta reforma puesta con prisas, pues esas comisiones tienen hasta el 31 de diciembre para adaptarse, lo que quiere decir que las empresas sujetas a convenio, lógicamente, tendrán que esperar a que esté esa cobertura de los convenios. Bueno, esto se podrá cumplir o no, habrá que ver. Y habrá que ver si no lanzan la pelota a otro terreno, porque puede que se esté negociando un convenio sectorial y no se quiera comprometer la libertad o las necesidades de las empresas. Entonces, bueno, hay que ver desde el punto de vista de cuándo hay que empezar a aplicar, que desde luego el 1 de enero del 26
tal y como está ahora el anteproyecto, sería, digamos, una fecha terminal en el sentido siguiente, porque si a las comisiones negociadoras se les da el 31 de diciembre como fecha límite, eso quiere decir que están confiados, son poco previsores y poco realistas en que el 1 de enero del 26 ya comienza a ser una realidad. Bueno, se haga o no, habría que hacer una aplicación retroactiva, parece que esa es la voluntad. Con lo cual, pues las empresas que se pasen de ese umbral de 37,5 ya estarían generando horas extras, a menos que se adelanten a los acontecimientos y empiecen a distribuir regularmente el tiempo de trabajo con otro recurso que existe en la legislación para evitar el ir acumulando horas extras. Porque yo aquí, vamos, tampoco quiero extenderme demasiado, sí que querría resaltar una cosa. 37,5 horas no es un umbral fijo semanal, es un umbral nuevo que se fija en la ley siguiendo el patrón o el modelo de lo que es la regulación actual. Es un umbral fijado como un promedio en cómputo anual, lo que quiere decir que ya antes y ahora se podía trabajar más horas en unas semanas a condición de que en otras se descargara, y esto los convenios o las empresas lo pueden tener previsto con una fórmula predefinida, sería como una distribución irregular estática, y lo importante es que en el conjunto del 2026 ya nadie trabaje más de 37,5 de promedio. Que en las campañas, dentro de la campaña, sean las semanas que sean, pues nadie trabaje más de ese promedio, que en el contrato temporal, según su duración, nadie trabaje más de ese promedio. Y luego otra cosa, yo creo que los convenios no van a encorsetar demasiado esto. Entonces las empresas tienen que ir ya pensando en cómo lo van a hacer, y dejar claro también a la representación laboral y a los trabajadores que, salvo que otra cosa les imponga el convenio, no va a ser el trabajador quien decida cómo va a disfrutar esa rebaja de horas, que en algunos casos puede llegar a 100 y pico horas al año, ¿no? Yo creo que se ha trasladado un mensaje un poquito equivocado en los medios de comunicación de que nos salen unos cuantos días de vacaciones más, ¿no? Será la empresa la que, según sus necesidades, preferencias, conveniencia productiva, pues vaya determinando si pues, se va a trabajar menos todos los días, si se va a trabajar menos determinadas semanas, si va a haber días que se trabaje solo media jornada. O sea que yo creo que se está creando una opinión pública un poco equivocada en sus presupuestos favorable a esto, y yo creo que crea muchas complicaciones, muchos costes, y poco le cambia la vida a los trabajadores. Una cosa impuesta con prisa, con presión y saltándose los equilibrios de los convenios colectivos. Ciertamente. Juanjo, hablamos de reducción de la jornada, subida salarial. El sector agrario ya tiene, como comentábamos antes, un importante problema de déficit de mano de obra. ¿Cómo va a afectar, para poner apellidos a este nombre, cómo va a afectar realmente esta falta de trabajadores a las campañas agrícolas y qué soluciones proponemos desde Asaja para paliar este problema, que lo es? No, soluciones las que hemos propuesto es que haya por lo menos un periodo transitorio amplio para que las empresas agrarias se puedan adaptar a este tipo de medidas, ¿no? Porque, no, como estamos diciendo, tenemos dificultad para encontrar mano de obra, sobre todo en muchas zonas que tanto los trabajadores españoles como los trabajadores inmigrantes ya están también con la política de subsidios que hace incompatible que puedan ir a trabajar en este momento en las campañas agrícolas, ¿no? Como todo el mundo lo conoce. Y esto es muy complicado. Contrataciones en origen, bueno, puede ser una solución, como ha sido en muchas de las campañas, ¿no? Pero aquí lo que hay que hacer, no se soluciona con hacer más contratos, ¿no? Se soluciona con que haya un ajuste de las horas correspondiente a las campañas, que nos dejen negociar con los sindicatos en los convenios cómo podemos ajustar esta reducción para que no perdamos las campañas, porque se ha hecho una cosa este gobierno en estos últimos años, lo que ha sido, ya lo he dicho también a la Amator, ha sido dinamitar la negociación colectiva y los convenios. Este gobierno se está cargando el diálogo social. No hay diálogo social
se lo están cargando ellos, tampoco tienen diálogo entre ellos, como ha quedado demostrado en las últimas ruedas de prensa del Consejo de Ministros, que entre ellos tampoco dialogan, porque no saben ni lo que dicen los unos ni los otros. O sea, han dinamitado la organización colectiva. La negociación del convenio del campo, en estos días, de ámbito nacional, estábamos hablando con los sindicatos que qué nos van a dejar, qué podemos negociar con ellos. La jornada ya nos la dan, el salario ya nos lo dan, los tipos de contratos ya lo tenemos. ¿Qué vamos a negociar? Porque al final se trata de que dejen libertad también a las partes para poder hacer que todo se aplique de la mejor manera posible. Entonces, necesitamos que haya libertad en la negociación colectiva, que podamos, mediante esa negociación, ajustar las cosas con cabeza, con coherencia, para que los trabajos se lleven a cabo de la mejor manera posible. Y bueno, pues es lo que pedimos, y sobre todo un periodo transitorio de adaptación a estas nuevas medidas. Y hay una cosa que se me ha olvidado mencionar, y lo ha dicho antes también María José, en el campo, como está el anteproyecto de ley de reducción de la jornada, también viene el registro horario. ¿Cómo se va a aplicar en el campo este registro? Si no hay cobertura en la mayoría de los sitios. Y por parte de la Inspección de Hacienda, perdón, de la Inspección de Trabajo, ya se está diciendo que en el campo tiene que seguir aplicándose como se está haciendo hasta ahora, porque va a ser muy difícil este registro horario como quieren imponer en este momento, con esos planes de digitalización, etcétera, etcétera. Y luego, al hilo de esto, el otro día me preguntaban unos medios si la innovación, las nuevas tecnologías van a hacer posible que se pueda hacer esta reducción de la jornada. Lo que va a hacer todo esto va a ser a lo mejor cambiar la cualificación de trabajadores, y entonces habrá destrucción de trabajo, seguramente, pienso yo, en las cualificaciones más bajas, y habrá otro tipo de trabajos y nuevas cualificaciones o cualificaciones más altas. Entonces, también se va a complicar todo el ritmo de contratación y de tipo de cualificación. María José, desde la construcción, ¿qué soluciones encontráis? Vamos a ver. Nosotros, si os dais cuenta, solamente hay que leer los periódicos. Ahora mismo el gobierno está centrado en el problema de la vivienda, y se dice que en 5 años se necesita una construcción de 300.000 viviendas, porque se crean más hogares que viviendas. Entonces hay un déficit de vivienda absoluto. Tenemos también el plan de recuperación, que pasa casi todo por construcción. Además, desgraciadamente, ahora sabéis perfectamente que tenemos el desastre en la Comunidad Valenciana, sobre todo, y en otras comunidades, por la dana de la reconstrucción que se va a necesitar. Entonces, nosotros ahora mismo la escasez ya de mano de obra es absoluta y generalizada. Pero tenéis que pensar que nuestro sector, además, no sé en el campo, Juanjo, pero yo creo que a lo mejor también nos pasa, nosotros tenemos un envejecimiento absoluto de la población trabajadora. Pensar que tenemos solamente entre 18 y 30 años el 10% de la población. Y además ahora con el baby boom, los baby boomers van a salir ya de jubilación. Y el problema es que nos falta tasa de reposición. Para que veáis, la familia de formación profesional, de edificación y obra civil, que serían en principio los jóvenes cualificados que podrían venir a nuestro sector, el año pasado salieron solamente 3.000 alumnos. Con esto, ¿qué reponemos? Absolutamente nada. Nosotros lo que tenemos como varias propuestas. La primera es un plan integral de formación del sector, que lo que queremos hacer es que nos hemos dado cuenta que al final un alumno, 500, 600 horas de formación profesional o de certificados de profesionalidad es una barbaridad. Lo que queremos es trocearlo y que el alumno pueda con 30, 60 horas poder empezar a trabajar en ejecución de mano, en ejecución a pie de obra, ¿no? Y compatibilizar luego y hacer su propio itinerario formativo. Esto es ir haciéndolo unidades cortas, ir viendo por dónde quiere ir y ir metiéndolo como una mochila, y al final que vaya haciendo su propia formación a su ritmo y compatibilizando con trabajo y con un salario, de tal manera que al final así podamos atraer a jóvenes, a mujeres. Y también para nosotros, como ha dicho Juanjo, es muy importante el tema de migrantes, porque al final nosotros tenemos un déficit que no se puede cubrir con la población ahora mismo española. Y además, el otro día también yo he leído en el periódico, no sé, o creo que ahora hoy mismo o en
en la radio, ha salido que hay 500.000 inmigrantes ilegales y que por fin van a regularizar con urgencia 25.000 por el tema de la DANA en la Comunidad Valenciana, ¿no? Al final, estas personas, nosotros, el arraigo por formación, que ya sabemos que en este caso estamos totalmente a favor de él, porque creemos que son personas ya que podrían legalizarse por medio de esta solución, y también estamos totalmente a favor de traer contingentes con las debidas garantías, pero de una manera que no sea productivo, que no sea, favorable para el sistema de producción de nuestro sector, que es diferente del del campo. Vosotros, por ejemplo, en el campo vais por temporadas, nosotros por ejecución de obra, y claro, muchas veces no se nos adapta ahora mismo la regulación que hay. Entonces, estamos también en otra medida, que es intentar estandarizar un protocolo con la Secretaría de Migraciones para poder traer, en este caso, inmigrantes fuera de la Unión Europea, y también estamos intentando a ver si podemos contingentes de refugiados incorporarlos al sector, estudiándolo desde nuestro punto de vista sería muy interesante, pero sobre todo tenemos que hacer atractivo al sector, y esto yo creo que lo compartimos tanto agrario como construcción. Somos sectores que en el fondo, cuando se nos conoce, todo el que entra se queda, pero desde fuera se piensa que son sectores duros y no se tiene en cuenta que, por ejemplo, las técnicas, los materiales, las técnicas han avanzado. Ahora mismo hay construcción industrializada, no sé si lo conocéis, que es bajo nave, se hacen directamente módulos como cocinas, baños y se integran. Esto es, ahora mismo hay muchísimo avance técnico y ya no tiene la precariedad que tenía antiguamente. Y como he dicho, creo que nuestro sector en este caso debería de mejorar la imagen y tendría que ayudársenos. Interesantísimo, desde luego. Ana, se nos ha echado el tiempo encima, pero Juanjo lo ha mencionado, pero sí que me gustaría, aunque sea rápidamente, ahondar un poquito más. ¿Qué tipo de costes realmente van a ser incrementados y qué tipo de costes añadidos se van a generar a las empresas? Bueno, pues lo voy a tratar de explicar lo más brevemente posible. Se van a ver incrementados todos los costes laborales, salariales y extrasalariales, y los costes paralelos de seguridad social. El salario por hora crece en las empresas que se vean afectadas y crece en todos los niveles, no solo a nivel de salario mínimo interprofesional, pero en ese nivel, teniendo en cuenta las cifras del nuevo salario mínimo interprofesional y teniendo en cuenta lo que hablábamos antes, de que no hay que perder de vista lo que a las empresas les supone la cuota empresarial a la seguridad social. En el nivel más bajo, a nivel de salario mínimo interprofesional, el precio de una hora de trabajo se ha puesto en torno a 12 euros o 12 euros y pico. No he hecho el cálculo milimétrico, pero ronda esa cifra. El anteproyecto de ley establece una garantía de no regresión salarial de carácter absoluto. Las empresas afectadas van a ver que sus trabajadores trabajan menos horas y les tienen que mantener el sueldo, y esas horas que dejan de trabajar las tendrán que cubrir nuevos trabajadores o los mismos, pero haciendo horas extras o haciendo equilibrios con las horas de distribución irregular, pero las horas extras y las horas de distribución irregular tienen un sobrecoste añadido normalmente y nada despreciable, con lo cual, bueno, pues ya ahí tenemos eso. Si hay que contratar a un trabajador más, se dispara todo, porque claro, contratar a un trabajador más no es solo pagarle las horas que hace y a ver si se encuentra, que esa es otra cosa, porque para una microjornada con un microcontrato que cubra esa pequeña diferencia, porque ya todos nos hemos hecho la cuenta de que vamos a saltar de 40 a 37,5, pero cuando la diferencia sea menor, lo que quedan ahí son microespacios y a veces con horas extras no se resuelven, y haciendo equilibrios e ingeniería con horas distribuibles irregularmente. Entonces, digo, si tenemos que contratar a alguien más, tenemos que pagarles al mismo precio que a los que ya tenemos contratados. Nos evitamos las horas extras y sus sobrecostes salariales y de seguridad social, pero si los tenemos que desplazar, los vamos a tener que desplazar en obra, por ejemplo, o en explotaciones agrarias. Si hay un servicio de transporte colectivo, hay más gente a la que movilizar, también más coste. Si los tenemos que formar, que los tendremos que formar, coste de formación que se multiplica. Si les tenemos que formar en prevención de riesgos y dotarles de herramientas de prevención, o sea, bueno, pues igual que no es lo mismo tener un hijo que tener dos, pues no es lo mismo tener un trabajador que tener dos. Aunque
ese segundo hijo laboral, pues trabaje pocas horas y esté un poquito ahí a medio gas. Pero es que además la ley es tremendamente protectora, cierra toda posibilidad de compensar y absorber cualquier mejora, dice, o derecho que tengan reconocidos los trabajadores. Bueno, eso esperemos que en la tramitación parlamentaria caiga. Pero luego, los trabajadores a tiempo parcial automáticamente ven incrementado lo que se llama su coeficiente de parcialidad. Quiere esto decir que si hay un trabajador que en una empresa donde se trabajaba 40 horas hacía 20, ese trabajador, al mantener sus 20 horas, porque eso no se le puede tocar, está haciendo un porcentaje de horas sobre la jornada total de 37,5 mayor que antes. Entonces, de inmediato, hay que subirle el salario haciendo las mismas horas. O sea, que ese coste lo tienen que asumir las empresas. Leía yo un titular con mucho gancho que decía: algunos empleados verán incrementada automáticamente su nómina en febrero por el doble efecto de reducción de jornada y de esto. Los que están en ERTE también les sube el coeficiente de parcialidad. Entonces gana el desempleo, que va a pagar menos prestación, y pierden las empresas porque como las horas que hacen en el ERTE representan una proporción mayor en lo que sea la nueva referencia, pues hay que incrementarles también el salario. Los trabajadores que tengan una reducción de jornada por causas familiares, por ser víctimas de violencia de género o por otras circunstancias, pues les pasa lo mismo, y además a estos colectivos se les va a dar la opción con esto termino, se les va a dar la opción de mantener el número de horas que están haciendo ahora o ajustar el número de horas. O sea, que deciden, aquí sí que deciden los trabajadores cuál va a ser el sobrecoste a asumir por las empresas. Pero la verdad es que es para verlo con preocupación, insisto. Yo creo que nadie es nadie ha hecho la cuenta, pero sencillamente porque es, yo creo que imposible. Bueno, a lo mejor un robot puede hacer, la inteligencia artificial sí que puede hacer unas predicciones y eso y ponerle números, ¿no? Le puso números, pero a esto, o sea que algo ya se debe estar trabajando, ¿no? Pero bueno, no quiero extenderme más, sino pues hacerme eco de esta preocupación, ¿no? Volveremos a hablar de esto porque telita. Lo que nos ha contado o no hemos oído. Se nos ha echado el tiempo encima. Una última intervención, pero súper rápida. Bueno, desde el sector agrario, lo ha comentado María José, igual que también tienen problemas ellos de envejecimiento, decir que también nosotros tenemos ese mismo problema y de relevo generacional. Y una última cosa, pues nada, tenemos que hacer verle al legislador que el campo y la construcción y sectores que son completamente distintos por las circunstancias que tenemos, de trabajar donde trabajamos, que no tenemos techo y que no dependemos, no hacemos tornillos a una determinada hora y no tenemos una producción fija, sino que todo depende de muchos factores. Y en eso no lo han tenido en cuenta. Lo que hace falta, por lo menos para el campo, que es en lo que yo me dedico, es un mayor apoyo por parte de la Administración, pero lamentablemente este gobierno está apostando por otro tipo de políticas, como estamos viendo, que son populistas y que no están llevando a nada, y en materia laboral pues están destrozando mucho y perjudicando mucho a las explotaciones y a la rentabilidad de las explotaciones. Ana, porque estamos siendo víctimas de los problemas de conexión y María José va y viene y se ve que no tiene buena cobertura. Sí. Ana. 2 segundos. Hemos puesto el foco hoy en uno de los aspectos que toca ese anteproyecto de ley que va a entrar ya casi en tramitación parlamentaria, ¿no? Pero hay otros 2 aspectos o dimensiones que conectan con el tiempo de trabajo y que son verdaderamente inquietantes las implicaciones que va a tener para las empresas. Algo habéis dicho ya del sistema de control y registro horario. Eso va a tener un impacto más duro, si cabe, que la reducción de jornada de la que hemos hablado. Pero hay otro aspecto que es el de la desconexión. No es desconexión digital. Lo que este anteproyecto quiere imponer es una desconexión total. Y desconexión total es desconexión total, que cuando dejo la empresa, nadie, absolutamente nadie, puede de ninguna manera
contactar o comunicar o requerirme para ningún tipo de colaboración, ni siquiera por fugaz que sea ese requerimiento de colaboración. Yo creo que esto francamente es excesivo y yo creo que se impondrá el sentido común para establecer excepciones, para puestos críticos, para funciones críticas, para situaciones críticas y sobre todo es que el anteproyecto va mucho más allá que la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantías y de los derechos digitales. Y bueno, más allá de la problemática técnica que esto pueda plantear, es que yo creo que efectivamente no hay más remedio que dejar abierta la puerta para que el pacto colectivo y en su caso el acuerdo con el trabajador, con compensaciones económicas adecuadas y con descansos adecuados cuando se requiera un trabajo adicional, pues puedan convenir sistemas de disponibilidad, de guardias, de flexibilidad, etcétera. O sea que desconexión total y con carácter irrenunciable, tal y como está en el anteproyecto, la verdad es que es algo verdaderamente inquietante. Así que nada, bueno, gracias por invitarme a participar en este podcast y compartir reflexiones, inquietudes. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Juanjo y muchas gracias a María José Leguina, que ahora la llamaremos porque no se ha podido conectar. De todas formas, Ana, te fichamos. Este tema hay que volver a hablar porque yo creo que hay que hablar mucho porque efectivamente las noticias, es verdad que tampoco hay espacio, ¿no?, para desglosar todos los puntos que conllevan, ¿no? Y la audiencia, la gente, tenemos que conocer los pormenores de estas decisiones políticas. Mira, mi breve reflexión me ha dado pie para que María José esté. María José, muchas gracias. Bueno, esto tiene que ver con la interoperabilidad. Yo estoy con mi teléfono móvil y perdonar, me han entrado llamadas, no sabía que cuando entran llamadas, pero esto seguramente también lo tendrá en cuenta el gobierno. Quiero abrir otro debate también para dejaros de reflexión. Interoperabilidad, oye, ¿alguien se ha acordado de que hay brechas de seguridad? ¿Alguien se ha acordado de que cuando se meta el ministerio esto cómo se va, quién va a asumir si hay luego una brecha de seguridad? Porque supongo que eso no lo han pensado. Yo unirme a todos y, por supuesto, creo que la reducción de la jornada es viable, se puede estudiar, pero siempre dentro del marco de la negociación colectiva y dejar la autorregulación de los sectores, porque esto al final es una imposición legal que creo que no han pensado en las consecuencias y esperamos que en el proyecto pues puedan hacerse matizaciones y, ¿verdad? Creo que desde COE estaremos en ello, ¿verdad? Todos los sectores. Pues muchísimas gracias. Juanjo, ¿quieres decir algo? Gracias por invitarme, perdonad, y dejarme expresar nuestras consideraciones que no he querido disculpad, que no lo he dicho. Gracias a ti por dedicarnos estos minutos. Gracias a las contertulias también por haber accedido. Desde Asaja os hemos hecho el atraco para que participéis en este podcast y, como decía antes Ana, yo creo que puede ser muy interesante y conforme se vaya tramitando parlamentariamente y veamos los resultados, yo creo que deberíamos hacer una segunda parte de este podcast y a lo mejor también incluir algún otro sector más. Así que gracias a todos. Muchísimas gracias. Y ya lo han escuchado, testimonios de representantes de dos sectores claves, como son la construcción y la agricultura, también del ámbito académico. Y todos coinciden en la dificultad que supone aplicar estas medidas sin una planificación adecuada ni compensaciones para las empresas. Es evidente que el incremento del salario mínimo interprofesional y la reducción de la jornada laboral pueden tener consecuencias que van más allá, como hemos escuchado, de lo que inicialmente se plantea sin el consenso de la patronal. Se trata de sectores que generan empleo y que ahora enfrentan más trabas si cabe para seguir produciendo y para ser competitivos. Les voy a lanzar unas preguntas. ¿Estamos dispuestos como sociedad a asumir el riesgo de que desaparezcan explotaciones agrícolas y empresas de construcción por la falta de políticas responsables porque no han medido debidamente el impacto que todo ello conlleva? Seguiremos, como ha dicho Juanjo, atentos a la evolución de estas medidas y también a su impacto real en el empleo. Lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, por escucharnos y recuerden, suscríbanse a nuestro canal. Ya saben que así es la realidad del campo y así se la acercamos. Hasta el próximo capítulo. Apuntes agrarios. El podcast para la gente de campo.